Reciban un cordial saludo todos mis amados hermanos de la Congregación Mesiánica Shekinah. Igualmente reciban un abrazo a todas las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales. Un abrazo y deseándoles un bendecido y bello Shabbat. Pongamos en manos de Dios esta enseñanza y que su poder nos ministre en esta parashá. Baruch Hashem, bendito seas tu Señor, Padre eterno poderoso. Gracias, Señor, Padre eterno, por permitirnos, Señor, transmitir esta enseñanza, esta parashá en este día santo, en este Shabbat, Señor Padre eterno poderoso. Que estemos atentos, Señor Padre eterno, a lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, con acción de gracias. Amén. La parashá para hoy, la porción que nos tocó para hoy, se llama Shelach Lecha, que traduce envía para ti. La parashá es la número 37 y la encontramos entre números 13:1 al 15:41. Temas de la parashá. Moisés envía espías a Canaán, números 13:1 al 16. La misión o instrucción, números 13, 17, 25 como un subtema de los espías. Segundo, informe desalentador de los espías, números 13, 26 al 33. Tercero, el pueblo se rebela contra Dios, números 14, 1 al 10. Cuarto, Moisés intercede por su pueblo, números 14, 11 al 25. Quinto, el castigo del pueblo y de los espías, números 14, 26, 38. Sexto, derrota de Israel en Horma, números 14, 39 al 45. Séptimo, ofrendas de vegetales, números 15, 1 al 16. Como subtema de las ofrendas, acerca de las ofrendas alzadas, números 15, 17 al 21. Octavo, expiación por el pecado por inadvertencia, números 15, 22 al 31. Noveno, juicio por no guardar el Shabbat, números 15, 32 al 36. Y décimo y último, franjas en los vestidos, números 15, 37 al 41. Primer tema, Moisés envía espías a Canaán, números 13:1 al 16. Números 13:1 comienza diciendo: Y Adonai habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Adonai. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y entre los versos 4 al 15, nombra quién era el príncipe de cada tribu de los cuales fueron asignados para esta misión. En el verso 16, dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. A este príncipe tuvo la característica que le cambió el nombre debido a que él iba a ser el sucesor de Moisés, quien lo iba a reemplazar para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Los dos nombres tienen un significado igual: salvación. Oseas viene de la palabra hebrea Hoshea, Josué viene de la palabra hebrea Yad-Bet. La historia nos habla que Moisés no pudo ingresar a la tierra prometida por varias razones. Una de ellas fue porque fue rebelde en las aguas de la rencilla, y eso lo vamos a ver en próximas parashás. En este momento el Señor le ordena a Moisés que escogiera a este varón para reemplazarlo en sus funciones, y fue el sucesor. Y en Números 27, 12 al 23 nos habla todo el procedimiento que tenía que hacer. Pero en especial el 18 nos dice que Adonai dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Hay espíritu, el espíritu del Señor, el poder del Señor. Números 32, 12 nos dice que tanto Josué como Caleb fueron hombres perfectos que fueron en pos de Adonai.
Entre los primeros versos aparece el nombre de la parachá. Envía a tu hombre, dice el verso 2, o envía para ti. El Eterno ordena a quienes debían ir a reconocer la tierra que Dios les había dado. Es importante aclarar que esta misión no salió del corazón de Dios, y esto lo vamos a resolver durante el estudio de esta parachá. Eso salió del corazón del pueblo. Salió esta idea de ir a espiar la tierra prometida. Se escoge uno por cada tribu, el príncipe o jefe de cada tribu. Como toda misión, tenía sus instrucciones, lo que debían ir a hacer a la tierra prometida. Estas instrucciones fueron dadas por Moisés, y eso lo vemos en Números 13, 17 al 25. Y los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y subid al monte. Entonces, vamos a hacer aquí un resumen de lo que tenían que hacer estos espías. Primero, el pueblo que todo estaba en Cades Barnea cuando se dio esta idea. Cades Barnea quedaba en el desierto, era un lugar que se llamaba así. Y debían partir de ese lugar y debían llegar al Neguev, que está en Canaán, pasando el río Jordán. Segundo, debían observar si la tierra, su gente, cómo eran, si eran fuertes o débiles, si era mucho o poco, si la tierra es buena o mala. El lugar donde vive la gente son campos o ciudades fortificadas, que debían tomar los frutos de la tierra. Y salieron para la tierra prometida para espiarle, y ellos ¿qué hicieron? Simplemente obedecieron las instrucciones de Moisés. Y regresaron al cabo de 40 días que estuvieron por la tierra de Canaán. Y el informe, haciendo un resumen, dijeron: la tierra es buena y fértil, la gente, fuertes y gigantes, las ciudades, grandes y fortificadas. Y el informe no paró ahí. Segundo tema, informe desalentador de los espías, Números 13, 26 al 33. Y dice: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos llevaron un sarmiento de uvas, porque en ese tiempo era cosecha de uvas, la ubicación de cada pueblo que está dentro de la tierra prometida. Amalek habita en el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Pero en este momento el pueblo ya estaba murmurando, ya había entrado en pánico. Tanto así que en el verso 30, Caleb tuvo que hacer callar al pueblo, y dijo: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Trató de animarlos, mas sin embargo no dio fruto, porque los otros 10 espías siguieron hablando mal de la tierra prometida. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y los siguientes 2 versos terminan hablando, maldiciendo la bendición del Señor, la tierra prometida. Y dice así: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, y también vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos a nosotros y a nuestro parecer como langostas, así le parecíamos a ellos. Informaron únicamente lo que sus ojos naturales vieron. No vieron lo que Dios les había prometido. Fueron presa del pánico o temor que le transmitieron al pueblo. Es el tercer tema. El pueblo se rebela contra Dios. Números 14, 1 al 10. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud:
ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Mucho atención a este verso, lo que ellos dicen. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Mucho cuidado, mucha atención a este versículo. Y después se van directamente contra el Señor. Verso 3. ¿Y por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor devolvernos a Egipto? Al ver la queja del pueblo, pues Moisés hizo lo que hicieron, arrodillarse, y esto lo vieron todos los hijos de Israel. Y Josué y Nun y Caleb, hijo de Jenofe, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos como señal de dolor, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos siguieron tratando de alentar, teniendo fe en su corazón, en sus mentes, sabiendo la promesa que el Señor les había dado. 8. Si Adonai se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y ellos continúan: por lo tanto no seáis rebeldes contra Adonai, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Adonai. No les temáis. Pero la actitud de este pueblo fue todo lo contrario. Trataron fue de matarlos, de apedrearlos. Y la gloria del Señor apareció a la reunión de todos los hijos de Israel. Pasó de ser una murmuración a una afrenta directa contra Dios. Eso nos puede suceder a nosotros cuando nos llega una dificultad en nuestras vidas. Y así como ellos hicieron esto sin la voluntad de Dios, sino que Dios lo permitió, después vamos y le echamos la culpa al Señor. Hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer y luego le echamos la culpa a Dios. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Adonai se irrita su corazón. Hacemos muchas cosas sin consultarle a Dios, y después le hacemos el reclamo a Dios. Es un poco osado y atrevido de nuestra parte cuando nos metemos en deudas, cuando nos metemos en problemas y hacemos cosas por nuestras fuerzas sin pedirle la orientación al poder del Señor, al Espíritu Santo. 4. tema. Moisés intercede por su pueblo, Números 14, 11 al 19. Era obvio que el juicio del Señor nos iba a hacer esperar. Y le dice a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió y le dice al Señor: lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo oirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Adonai, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, Adonai, y que en la nube estaba con ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y a gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. ¿Y a qué recurre Moisés? A dos cosas, atributos propios del Señor: a su justicia y a su misericordia. 17, 18 y 19. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Adonai, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. En este verso 18 recurre a su misericordia, pero también dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros
y hasta los cuartos, y vamos a ver más adelante un versículo muy importante, bien importante, sobre los efectos o los errores que cometen los líderes y los padres, las consecuencias lo llevan sus subordinados o sus hijos. 19. Y perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como lo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Como dijimos, la oración intercesora de Moisés fue efectiva porque recurrió a dos cosas que son propias de Dios: la misericordia y la justicia. Y como dijo Moisés, el Señor no dejará sin juicio al que cometió el error. Quinto tema, el castigo del pueblo y de los espías, números 14, 20 al 38. Y el Señor perdonó al pueblo conforme a lo que dijo Moisés. Mas ciertamente como vivo yo, dice el Señor, verso 21, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Vamos a recordar cuáles fueron esas 10 veces. Primera, antes de cruzar el Mar Rojo a la salida de Egipto. Eso está en Éxodo 14, 10 al 12. Segundo, las aguas amargas de Mara. Éxodo 15, 22 al 25. Tercero, antes de la provisión del maná. Éxodo 16, 1 al 3. Cuarto, agua de la roca. Éxodo 17, 1 al 3. Aquí está, en este capítulo que estoy señalando, Éxodo 17, 1 al 3, donde el Señor castigó a Moisés porque hizo lo que el Señor no le mandó hacer y perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. Quinto, el becerro de oro, Éxodo 32, 3 al 6. Sexto, el pueblo se quejó en Tabera, números 11, 1 al 3. Séptimo, murmuración deseando el alimento de Egipto, números 11, 4 al 15. Octavo, María y Aarón se oponen a Moisés, números 12, 1 al 16. El pueblo murmura por el informe de los espías, números 13, 26, 33, creo que estamos estudiando ahorita en este momento. Y décimo, el pueblo se rebela contra Dios y Moche, después del informe de los 10 espías, números 14, 1 al 10. Estas fueron las 10 veces en que el pueblo se quejó contra el Señor. Continúa diciendo el Señor, verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Depravada es una persona que es sexualmente inmoral. 28. Diles, vivo yo, dice Adonai, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Miren lo que confesaron. 14.3, que dijeron, ojalá muriéramos en este desierto. Deseo concedido por el Señor. Diles, vivo yo, dice Adonai, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Deseo concedido. Todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ya se sabían quién eran los de 20 años hacia arriba, porque ya se había hecho un censo. Esto lo vimos en la parashá de Pat Midbar. 30. Vosotros a la verdad no entráis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Mire que fue un juramento alzando el Señor su mano, que al pueblo se le daría, pero no entrarían allá, solamente exceptuando a Caleb, hijo de Jenofe, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Despreciaron la bendición del Señor, le dieron valor poquito, porque vieron
con sus ojos naturales y no vieron la bendición que el Señor tenía para ellos. En cuanto a vosotros y a vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ojo con este verso. Ojo por favor con este verso, padres de familia, líderes, es muy importante. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Ojo padres, ojo líderes, que confesamos cosas y nos llevan a consecuencias. Ellos confesaron maldición y tuvieron que vivir las consecuencias de que sus padres confesaron maldición. 40 años hasta que todos murieron en el desierto. Y de los versos 36 al 38, los primeros que mueren fueron los espías. El Señor los mató de plaga. 36, 37 y 38. Cuidado con lo que se confiesa con su boca. Cuidado con lo que se dice con su boca. Dios es justo y le da a cada uno lo que le corresponde. A Josué y a Caleb y al pueblo recibieron lo que confesaron. Josué y Caleb, la tierra es buena. Estuvieron con fe, estuvieron firmes en el Señor y recibieron la tierra prometida. Y el pueblo que recibió la muerte de los mayores de 20 años, porque confesaron que querían morir en ese desierto y ese deseo fue concedido. Cuidado con lo que se confiesa con la boca. El desprecio por las cosas de Dios, por sus promesas, por sus bendiciones, que a uno le parece poco. Porque el problema del ser humano, e inclusive de sus hijos, es que a veces no vemos lo que tenemos, sino vemos lo que no tenemos. Y a veces hablamos mal por no tener esas cosas. El desprecio por las cosas que Dios nos dio. Es que yo quería un mejor carro, yo quería una mejor casa, me quería un mejor trabajo, un mejor sueldo, un mejor negocio. Ojo con despreciar las bendiciones del Señor. Las consecuencias y decisiones que toman los líderes y los padres las llevan sus hijos. Ellos en ese tiempo, 40 años, tuvieron que también vivir en el desierto junto con sus hijos. Llevaron las consecuencias y por eso el Señor dice: malditos sois con maldición, y a veces tercera y cuarta generación. Por eso todo lo que hagamos sea guiado por el Espíritu Santo, todo lo que se haga. La fe y la incredulidad, cada uno da sus frutos para bien o para mal. La diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Ellos, todo el pueblo de Israel, creía en Dios, mas no le creyeron a Dios. Y eso pasa hoy en día. Pues los del mundo, ni se diga. Yo creo que más del 70% de la humanidad cree en Dios, mas no le cree a Dios. Cree que en un ser superior que hay un Dios, pero en cuestión de la palabra de Dios, la ponen en tela de juicio. El pecado no existe, todos somos hijos de Dios, e infortunadamente, dentro de las comunidades y las iglesias, hay personas en ese estado que creen en Dios, mas no le creen a Dios, y siguen en fornicación, en adulterio, mintiendo, engañando. Tristemente, no creen que Dios también decreta juicios. Es un paralelo que hay en Deuteronomio 1:19 al 40. ¿Qué otras cosas nos dice que no nos contaron directamente la parashá? Que Moisés, antes de que entraran, les dijo: vayan y tomen la tierra prometida. 19:21 de Deuteronomio. Mira, Adonai, tu Dios, te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho: no temas y desmayes. Y vemos en el pasaje 22 que la decisión de ir a espiar la tierra prometida fue del corazón del pueblo y no del Señor. 22. Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que reconozcan la tierra. Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades donde hemos de llegar. Y Moisés estuvo de acuerdo con eso. 23. Y el dicho me pareció bien,
Y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y sigue relatando Deuteronomio 1, 19 al 40, a partir del 24, que ellos se encaminaron hacia el monte, hacia esa tierra, y tomaron el fruto, y vieron que esa tierra era buena. Sin embargo, se rebelizaron y no quisieron subir, y murmuraron y se quejaron contra Dios. Y decían en sus tiendas: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón, y tuvieron miedo de sus ciudades y de ese pueblo. Entonces yo les dije: no temáis, no tengáis miedo. Y ahora vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Adonai, tu Dios, te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Aún con todo eso, no le creyó al Señor, quien va delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habéis de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduviste, y con la nube de día. No creyeron a todas las maravillas que el Señor había hecho desde que los sacó de Egipto. Inclusive antes vieron el poder de Dios con las plagas y todo lo que hizo, cómo mató a los egipcios, cómo los arrojó al mar, cómo los protegió, la nube que los cubría ante el calor, y en la noche la columna de fuego que los cubría del frío. Sigue relatando Deuteronomio 19, 34 al 40, que el Señor oyó la voz de ellos, de sus palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto a Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Adonai. La fidelidad a Dios se ve recompensada cuando uno es fiel al Eterno. Él recompensa nuestras vidas. Y sigue: y también contra mí se airó Adonai. Mire, aquí le confirma que no entraría a la tierra prometida. Ya le había dicho anteriormente en las aguas de la rencilla por haber sido rebelde, y en este caso también por haber decidido enviar espías a la tierra prometida. También contra mí se airó Adonai por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Y a pesar de que Moisés no entró, él fue salvo. Él fue llevado al reino de Dios por todo lo que hizo. ¿Se equivocó? Claro que se equivocó. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Porque mientras estemos en esta tierra, vamos a tener errores con el Señor. Sin embargo, no quiero decir con esto que por nuestra condición de humanos vamos a pecar deliberadamente. Ahí recordemos: los que pecan deliberadamente, el Señor los destruirá. Por eso el Señor dice: abogado tenemos cuando pequemos. Pero cuando lo hacemos con conocimiento de que estamos pecado, tenaz caer en manos de un vivo, y vamos a mirar más adelante esto. Entonces sigue declarando el Señor: y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y ellos la dará, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos en el desierto, camino del Mar Rojo. A esos niños era que les estaban contando, ya eran unas personas adultas para ese tiempo, Deuteronomio. A esos, cuando el Señor los trajo por el desierto, fueron los que sufrieron las consecuencias. Ya eran unas personas adultas, ya eran unos hombres. Esos varones no vieron entrar a sus padres, tristemente. Qué tristeza que de estar a las puertas de la bendición la perdieron. Sexto tema: derrota de Israel enorme. Números 14, 39 al 45. Y Moisés dijo estas cosas a todo Israel, a los hijos de Israel. ¿Y qué les dijo? El juicio que el Señor había decretado para ellos. Y el pueblo se notó mucho, no era para menos, saber que ellos iban a morir en el desierto y que sus hijos iban a entrar.
Triste que ellos no iban a entrar con sus hijos, como lo dije antes. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí, para subir al lugar en el cual habló Adonai, porque hemos pecado. Las emociones a flor de piel. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Adonai? Esto tampoco saldrá bien. Confirma, esto tampoco saldrá bien. ¿Qué confirma? Que la decisión, lo que hicieron de ir a espiar la tierra prometida, no fue del corazón de Dios, sino fue del corazón de ellos. Esto tampoco saldrá bien. ¿Qué es esto? Lo que van a hacer en este momento, ir a pelear contra los amalecitas. No subáis, porque Adonai no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita, el cananeo, está allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado de seguir a Adonai, por eso no estará Adonai con vosotros. Porque os habéis negado a seguir a Adonai. ¿Seguir qué? Sus mandatos. ¿Sí? Por no querer ser fiel al Señor, como si lo fue Josué y Caleb. 44. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Adonai y Moisés no se apartaron del medio del campamento. Y descendieron, y el cananeo que habita en aquel monte los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta ahora. El resultado de eso es que iba a ser el fracaso y la muerte. Podemos resumir de este pasaje las decisiones tomadas sin la voluntad de Dios, las emociones sin control, persistir en el error, ser contumaz, una persona que persiste en el error, la obstinación y consecuencias de las malas decisiones. La obstinación, que se mantiene firme en una idea, y no hay otra, no existe otra, no hay sino la que ellos tienen. Es una opinión permanente, por poco acertada. Esa es la obstinación. Es una decisión que se tiene y es poco acertada, sin tener en cuenta otra opinión. Vamos a un paralelo de esta derrota enorme que da Deuteronomio 1, 41 al 46. Entonces respondiste y me dijiste: hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Adonai nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Aparentemente se hubieran arrepentido. Pero como dije antes, no fue un arrepentimiento, porque no fue de lo profundo del corazón. Tuvieron un remordimiento. Sí, algo hicieron mal, pero no se quisieron arrepentir. Y quisieron hacer la voluntad de Dios cuando Dios ya no estaba con ellos. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando ya tomó una decisión, aceptémosla. Y no hacer las cosas cuando ya es demasiado tarde. Y fueron y pelearon, sigue contando y relatando Deuteronomio, y les advierte nuevamente Moisés que no vayan allá, que no sean rebeldes, que ya no hay nada más que hacer. Pero se obstinaron y fueron y pelearon. ¿Y qué fue el resultado? El fracaso y la derrota. Importante esto que dice aquí el Señor en Deuteronomio 1, 45. Y vinisteis y llorasteis delante de Adonai, pero Adonai no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Enseña este pasaje de la palabra del Señor. El remordimiento versus arrepentimiento. Un remordimiento es: la embarramos, pero sigamos adelante. El arrepentimiento es: hicimos algo mal, no lo volvamos a hacer. Hacer caso omiso de un mandato de Dios. Consecuencias de la desobediencia es lo que estamos viendo continuamente en esta paracha. Consecuencias de desobedecer a Dios. Hacer las cosas en nuestras fuerzas. Y la posición que toma Dios delante de las quejas y la obstinación. Que no presta oído. ¿Quién los mandó a hacer eso? Séptimo tema, ofrendas de vegetales, números 15, 1 al 16. Estas ofrendas se debían aplicar una vez entraran en la tierra prometida, y eran ofrendas voluntarias, como reconocimiento y agradecimiento y amor al Señor. Pero el Señor también exigía qué se debía llevar.
no se podía llevar cualquier cosa, sino el Señor exigió, bueno, cuando tengan ese deseo en su corazón, me van a traer esto, ciertos animales, ciertas especies, ciertas alimentación. Eso era lo que el Señor exigía. Y lo exigía que tanto para el extranjero como para el natural de Israel debían cumplirlo así. Y la ley sería la misma, tanto para el extranjero que vivía entre ellos, porque eso es importante aclararlo, y los naturales de Israel. Con respecto a las ofrendas, tenemos un subtema acerca de las ofrendas alzadas que está en números 15, 17 al 21. ¿Qué es lo principal de estas ofrendas alzadas? Que correspondía que cuando estuvieran en la tierra prometida y sembraran y recogieran el fruto, y el producto de su fruto hicieran masas para cocer tortas, esas primicias debían de llevársela al Señor, debían presentársela y entregársela. Lo principal que nos enseña este pasaje es las primicias, como un reconocimiento, una muestra de amor y gratitud a Dios. Lo primero para Dios, y lo digo por conocimiento propio, las primicias es una gran bendición, dar lo primero para el Señor, como reconocimiento de que Él es el que nos provee de todo lo que nosotros necesitamos. Tema: expiación por el pecado por inadvertencia, números 15, 22 al 31. Resumiendo este pasaje de la palabra que dice números 15, 22 al 31, dice que cuando el pueblo pecaba por desconocimiento de la ley, porque se les había olvidado o por alguna razón, algún punto de la ley, ellos debían presentar expiación ante el sacerdote, todo el pueblo. Pero entre los versos 30 al 31 es muy importante lo que dice la palabra así. 30. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Adonai, esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. En derecho, pecar con conocimiento de la ley se llama dolo. Esto ofende al Señor, ultraja al Señor, y despreciar las cosas del Señor. Dios nos libre. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Tema 9. Juicio por no guardar el Shabbat. Números 15, 32 al 36. Hablando del desprecio que se tiene por la ley del Señor, por las cosas del Señor, aquí vemos esta ley del desprecio por el Shabbat. En ese tiempo había un hombre que estaba trabajando recogiendo leña en pleno Shabbat y lo llevaron ante Moisés. No había nada escrito con respecto a qué se debía hacer. Y se consultó al Señor. Y Adonai dijo a Moisés irrevisiblemente: aquel hombre, apedréalo toda la congregación fuera del campamento. Uy, pero Dios, ¿acaso tú no eres a Dios de amor? ¿Solo amor? Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y hoy en día existe una gran polémica sobre el día del Shabbat, el cual Dios nunca derogó. Fue el séptimo día que Él bendijo y corresponde al sábado. Y lo bendijo desde los primeros días de la creación. Y el séptimo día descansó, dice la palabra del Señor, y lo bendijo. Los hombres, sus doctrinas, sus filosofías y sus religiones fueron los que lo derogaron. Pero en la palabra de Dios nunca hay algo que diga ya no guardarán el día de Shabbat, sino otro día. Y eso lleva a las consecuencias de desobedecer y despreciar su día santo, inclusive con conocimiento. Ya lo leímos, las consecuencias de desobedecer la palabra del Señor con conocimiento, de no guardar el día de reposo. Franjas en los vestidos, números 15, 37 al 41. El Señor ordenó al pueblo de Israel que se debían hacer unos flecos, unas franjas en los vestidos. ¿Con qué fin? Dice el 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Y esto fue una forma pedagógica que el Señor enseñó a su pueblo para recordar sus mandamientos en ese tiempo. Y hoy en día tenemos la palabra del Señor es en nuestros corazones para no pecar delante del Señor. Y los varones de la congregación lo usamos en todos los shaharit, en el Shabbat,
Y no lo hacemos por parecernos a los judíos, no. Todo lo contrario, es un mandamiento que el Señor ordenó. ¿En qué nos dejó toda esta historia? Cosas muy buenas, como Josué y Caleb, la fidelidad, el amor, seguir a Dios fielmente, que no vieron las circunstancias difíciles, sino vieron las promesas, que vieron lo bueno, no lo malo, que se mantuvieron firmes en su fe en el Eterno. Fueron recompensados, recibieron la bendición en ese tiempo, la tierra prometida. Así nosotros, a pesar de las circunstancias, debemos estarnos firmes en la fe. Si el Señor nos prometió algo, como dijo, alzó su mano para prometerle que el pueblo heredaría la vida eterna. Así es, si nosotros nos mantenemos firmes, heredaremos el reino del Señor. Esa es nuestra tierra prometida, el cielo. Aquí también recibiremos recompensa. Claro está, como la estamos recibiendo en medio de estas circunstancias difíciles por el cual pasa el mundo. El Señor es nuestro proveedor y nada nos faltará siempre y cuando seamos fieles, tener fe en el Señor y permanecer firmes ante todas sus promesas. Y también vimos la parte negativa, la rebeldía, la altivez, el desprecio por las cosas del Señor, la obstinación, pecados que nos llevan a perder la vida eterna. Ellos perdieron ese tiempo, la tierra prometida, estando a puertas de la bendición. Entraron sus hijos, mas no ellos. Así lo mismo, cuidado con esos pecados de rebeldía, altivez, desprecio por sus cosas, el desprecio por la palabra del Señor, el desprecio por el Shabbat. Se obstinaron en hacer su voluntad y no la voluntad de Dios y llevaron las consecuencias de su pecado. Bueno, ¿y el Señor por qué permitió todo esto? Simplemente hubiera obstruido esa voluntad de esos hombres. Pero hay algo que se llama el libre albedrío. ¿Qué es esto? El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen naturalmente libertad para tomar sus propias decisiones sin estar sujeto a presiones, necesidades o limitaciones, a una predeterminación divina. Eso es una definición, pero el Señor respeta las decisiones de los hombres, sean buenas o sean malas, pero cada una tiene consecuencias, buenas para José y Caleb y malas para el pueblo. Y hoy en día se aplica así. Por eso es que el mundo tiene su libertad de hacer lo que tenga que hacer y el Señor se lo respeta. Pero el Señor aconseja, como dice en Josué 24:15 y en Deuteronomio 30:19, que lo dejo para que lo lean en sus casas, que el Señor les pide, escojan la vida, escojan seguirlo, pero tienen libertad de escoger lo que quieran, pero repito, llevarán las consecuencias de lo uno o de lo otro. Y leímos Hebreos 3:7-19, y haciendo un resumen, dice el Señor, oigan su voz, oigamos su voz, no endurezcamos nuestros corazones, no lo tentemos, como ellos que lo tentaron y quedaron muertos en el desierto. Se disgustó con esa generación. Con nuestra generación también se puede disgustar. Mirad, hermanos, que no haya entre nosotros corazón malo, no seamos incrédulos, porque nosotros somos partícipes de las bendiciones que recibimos a través de Mashiach. Nos hicimos parte de su pueblo gracias a Él, a todo lo que Él hizo a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso se dice, entre tanto se dice, que si oyeres hoy su voz, no endurezcamos vuestros corazones, como en la provocación, que habiendo oído todo lo de la ley, le provocaron. Lo provocaron viendo todas las bendiciones que recibieron, viendo hoy en día todas las bendiciones que nosotros recibimos. Respiramos, claro, tenemos vida gracias a Él, en medio de estas circunstancias. Y no endurezcamos nuestros corazones ante lo que el Señor nos dice, ante sus mandatos, ante lo que el Señor nos ordena que hagamos, porque es para bien, para vida y para paz. Señor Todopoderoso, te doy muchísimas gracias por esa palabra que nos ha traído hoy a nuestros corazones, Señor. Que no seamos rebeldes ante tu palabra, ante tus mandatos. Mira que las consecuencias que llevaron los hijos de esa generación, que tomemos buenas decisiones,
como líderes, como padres, como jefes, para que no lleven consecuencia nuestra descendencia, que estemos firmes en la fe, a pesar de estos tiempos que estamos viviendo. Señor, que seamos consecuentes con todo lo que tú nos ordenas. Por favor, bendícenos. Síguenos guardando a toda la congregación, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Gracias, Señor, Padre eterno, por enseñarnos, por amarnos y exhortarnos, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach y con acción de gracias. Amén.